Bueno, pues muchísimas gracias por, bueno, por supuesto por la enhorabuena y en general por haber contado conmigo para esta sesión del curso porque me hace mucha ilusión poder difundir un poco el contenido de algunas cuestiones que yo he investigado y más hacia un público que sé que a su vez va a tener la capacidad de difundirlo mucho más. Entonces, pues me hace mucha ilusión poder participar. Entonces voy a empezar contando un poco lo que creo que puede ser los objetivos de la charla, porque si prestamos atención al título del curso, Revisitando cánones, pues me parece que es interesante preguntarnos, dentro del estudio de la literatura de mujeres, acerca de unos sujetos subalternos y de unos problemas que a menudo han sido olvidados por los cánones, por la historiografía, por los estudios, que son las mujeres trabajadoras. Entonces, en este sentido, me parece que podemos utilizar esta sesión. Yo trataré de ceñirme al tiempo y creo que lo más interesante puede ser que después podamos debatir un poco entre todas, entre todos, algunas de estas cuestiones, pero en cualquier caso me parece interesante interrogarnos por las posibilidades de pensar la literatura española, no solamente desde parámetros literarios, sino en relación con los procesos históricos, con los procesos sociales en los que se inserta. Entonces, en relación con esto, se pueden plantear una serie de problemas pues, relacionados con la mirada a esta perspectiva social en relación con cómo se ha representado a las mujeres trabajadoras en la narrativa española contemporánea, sobre todo del siglo XX y XXI, escritas por mujeres. Esto es útil porque teniendo en cuenta estos problemas, estas perspectivas, estos enfoques y estas miradas, va a ser posible acceder o nos pueden aportar una serie de recursos, una serie de textos quizá menos conocidos, pero no por ello menos interesantes para llevar al aula. Entonces, a ver, voy a pasar de la diapositiva, ahí. He hecho un poco un índice para situarnos, para hacernos una idea un poco de lo que voy a hablar. Entonces voy a plantear una serie de preguntas y de problemas de partida, que son las preguntas y problemas que guiaron mi investigación, pero también me parece que son cuestiones que tenemos que plantearnos en cualquier caso si queremos interrogarnos acerca de cualquier problema histórico, problema social relacionado con la literatura en general y en este caso con las mujeres trabajadoras en particular, ¿no? Hay una serie de cuestiones que tenemos, en las que tenemos que ponernos de acuerdo antes de empezar a hablar de ello, porque si no, cada uno vamos a entender una cosa diferente y al final esto va a ser un lío, ¿no? Entonces, primero voy a tratar un poco de tratar de esto. Después trataré de ofrecer una visión panorámica sobre cómo ha abordado la narrativa española del siglo XX, sobre todo la narrativa escrita por autora, la cuestión de las mujeres trabajadoras. En este sentido, lo que voy a tratar de ofrecer va a ser un recorrido por los principales problemas que la cuestión de las trabajadoras ha suscitado a través del medio literario, en ese sentido. Y después, ya en la última parte de la sesión, lo que voy a tratar es de poner en cuestión la categoría literaria de la novela social, de la narrativa social. Si pensáis, por ejemplo, cuando se estudia la novela social de mediados de siglo, pues apenas en la lista de autoras, de autores, perdón, aparecen autoras, aparecen mujeres. Entonces, me ha parecido interesante poner en cuestión esta categoría de novela social a la luz de dos ejemplos, de dos novelas que se publicaron más o menos de forma paralela o de forma simultánea a otras novelas de autores que sí que son considerados desde esa categoría de novela social. Entonces creo que la cuestión del trabajo, las visiones del trabajo y los enfoques sobre cómo entendemos la categoría de trabajo nos pueden ayudar mucho a entender por qué sí que se ha considerado como novela social las novelas que hablan de las fábricas y no las novelas que hablan, por ejemplo, de las amas de casa
o de los problemas de las trabajadoras domésticas. Entonces, esas son un poco las tres partes en las que voy a dividir la exposición. Entonces, con respecto a los problemas iniciales, pues en primer lugar, claro, nos tenemos que preguntar, si estamos hablando de mujeres trabajadoras, pues por qué es interesante centrarnos en las representaciones culturales del trabajo de las mujeres. Bueno, el trabajo de las mujeres o el problema del trabajo cuando se aplica de forma específica, de forma particular al caso de las mujeres, pues ha implicado a lo largo del pasado siglo a otros problemas relacionados también con la situación social en general de las mujeres, no, no solo del trabajo. Es decir, es un problema que a su vez remite a toda una constelación de problemas, de cuestiones que no solamente tienen que ver únicamente con el trabajo, con las condiciones laborales, con los problemas de acceder al trabajo, sino con el significado social de una serie de cuestiones relacionadas con su situación en ese momento. ¿Qué cuestiones son estas? Pues, por ejemplo, el acceso a la educación, por ejemplo, los discursos sobre el cuerpo productivo, por ejemplo, si pensamos en el siglo XIX, se consideraba que las mujeres, por su especial fisiología, ponemos entre comillas, ¿no?, pues no eran aptas para realizar trabajos físicos. Luego también estaban implicadas cuestiones de moralidad, por ejemplo, la legislación protectora del trabajo nocturno. Si pensamos a principios del siglo XX, cuando empieza a legislarse sobre el trabajo de las mujeres, una de las primeras leyes que aparecen es la ley que prohíbe el trabajo nocturno de las mujeres. ¿Por qué? Porque, claro, por cuestiones de moralidad. Si las mujeres van a las fábricas por las noches, a lo mejor están en contacto, ¿no?, con otros hombres, con ambientes un poco inmorales para ellas, ¿no? Por supuesto, ligado a ello también se encuentra la cuestión de la prostitución, pero también otro de estos problemas que implica la cuestión del trabajo es el significado cultural de la feminidad. Muchas veces se ha cuestionado la feminidad de algunas mujeres que han realizado trabajos que no eran apropiados para ellas. Por tanto, esta cuestión del trabajo no solamente involucra al trabajo en sí mismo, independientemente de si este es asalariado o no, sino que preguntarnos por el trabajo plantea otras cuestiones, ¿no?, como estas que estoy un poco resumiendo y que creo que de fondo tienen el problema de la emancipación de las mujeres de clase trabajadora en términos generales. La segunda de las preguntas que yo planteaba aquí es esta de qué entendemos por mujer trabajadora, ¿no? Y en este punto lo que yo he tratado de entender a lo largo en fin, de las reflexiones que he llevado a cabo sobre este tema es el sintagma mujer trabajadora como mujer perteneciente a la clase trabajadora. Es decir, aquellas mujeres que o bien trabajaban como forma de subsistencia o bien pertenecían a familias de clase trabajadora y se desempeñaban como amas de casa. Entonces, en mi PowerPoint original yo tenía aquí un texto para mostrar, lo que pasa es que lo he tenido que quitar porque salía como emergente con una animación, pero no importa por qué, lo voy a leer porque lo tengo aquí. Es un texto que está en el libro titulado Polémicas feministas del año 1985, que firman Paloma Uría y Empar Pineda, que fueron dos mujeres que participaron en el movimiento feminista de la transición de forma muy activa. Entonces, el texto dice: pertenecen a la clase obrera no solo las mujeres que venden su fuerza de trabajo en el mercado capitalista, sino también las que obtienen sus medios de subsistencia a través del salario de alguno de los miembros de la familia, que con mayor frecuencia será el marido. Es evidente, además, que lo mismo que el obrero, la mujer o la hija o la hermana carece de propiedad, solo posee su fuerza de trabajo, y esto define también su condición de mujer proletaria y la enfrenta al capitalista, al empresario, que puede, cuando lo necesite, comprar su fuerza de trabajo. De esta forma, todas las mujeres que no posean medios de subsistencia propios son trabajadoras en potencia y, por tanto, obreras en paro, ¿no? Entonces, no me interesa tanto en esta sesión
dar una visión de cómo la narrativa ha representado las problemáticas de mujeres de una posición social más acomodada, que quizá encontraron en el trabajo un medio de emancipación y una huida del discurso doméstico que las confinaba en el ámbito del hogar, sino que me interesa más ver cómo la narrativa ha abordado las problemáticas de las mujeres de clase trabajadora en cada momento a través de una serie de novelas, ¿no? Que bueno, luego me centraré más concretamente en dos de ellas. La tercera de las cuestiones, que es una de las cuestiones que me parece más interesante, es qué entendemos por trabajo de las mujeres. En este sentido, me parece importante tener en cuenta que a la hora de plantear estos problemas hay que ir más allá de la concepción productivista basada en la experiencia masculina acerca del trabajo, para incluir en la categoría de trabajo todas las actividades dedicadas a la reproducción de la vida en una sociedad un poco en los términos en los que lo he estado estudiando, por ejemplo, la disciplina de la autoras como Amaya Pérez Orozco, bueno, después creo que trataré de colgar a la mayor brevedad posible una serie de referencias bibliográficas para que podáis, si os interesa, seguir un poco indagando en estas cuestiones. En este sentido, es crucial la diferencia entre el trabajo asalariado y el trabajo doméstico o de cuidados cuando estamos pensando en la experiencia de las mujeres en relación con el trabajo. Es decir, no podemos analizar en una novela el trabajo asalariado de forma aislada sin tener en cuenta el resto de experiencias, porque para las mujeres el trabajo asalariado y el trabajo doméstico conforman un continuum, es decir, son actividades que están marcando su experiencia como trabajadoras. Esto quizá sea muy obvio, ¿no?, para nosotras, para nosotros hoy en día, ya en 2021, y aunque cada vez hay más trabajos que están planteando desde esta perspectiva en el ámbito de la literatura española estos problemas, lo cierto es que tradicionalmente las categorías de la novela social, como ahora lo vamos a ver con ejemplos más concretos, el trabajo doméstico apenas sobre todo se considera como trabajo pues las categorías tradicionales o clásicas del trabajo, pues por ejemplo el trabajo en la minería, el trabajo fabril, el trabajo en la agricultura, en fin. Por último, claro, de estas preguntas nos interesa ver de qué manera las escritoras han abordado en sus novelas la cuestión de las trabajadoras en cada momento histórico y cuáles son los problemas que han predominado en cada momento. En este sentido, yo bueno, voy a intentar hacer un pequeño recorrido por algunas de las novelas que considero que son más representativas, novelas, bueno, digo, de autoras. No estoy aquí considerando toda la narrativa en general porque sería demasiado amplio y no podría plantearlo, pero sí que me parece importante ofrecer una especie de panorámica que a lo largo del siglo XX nos explique cómo la narrativa, las autoras han incluido en sus novelas estas problemáticas, estas cuestiones, estas reflexiones a través de las mujeres trabajadoras. Entonces aquí tengo otra diapositiva que en mi PowerPoint tenía llena de animaciones, entonces iba apareciendo primero una, luego otra. Pero bueno, así las tenéis todas de una vez. Entonces, bueno, quizá ya conozcáis bastantes de estas novelas porque no todas son novelas la historiografía o poco conocidas, algunas incluso son casi canónicas, ¿no? Pero bueno, voy a contar un poquito de cada una por si acaso pues, es de vuestro interés y no sé si os apetece luego después preguntar alguna cosa en concreto o quizá aportar vuestra visión, pues sería estupendo. Entonces, la primera de todas es Natacha, de Luisa Carnés, que no sé si conocéis a esta autora, pero Luisa Carnés es una escritora que ella misma fue obrera. Ahora no me he podido resistir y después he traído algún fragmento suyo porque es, bueno, me parece que de las que mejor representan los problemas de las trabajadoras en los años 30 en España, porque ella misma
fue trabajadora primero en un taller de sombreros, como es lo que ella refleja en su novela Natacha, que trata de una niña que trabaja, ella empezó a trabajar con los 14 años, pues en su novela, no recuerdo ahora mismo los años de la protagonista, pero diría que más o menos coinciden. Bueno, pues es la historia de esta trabajadora de un taller de sombreros que no ve salida en la España de los años 30, más allá de o bien la explotación laboral o bien el matrimonio ventajoso, por así decirlo, o la prostitución. Después, Luisa Carnés escribe Tea Rooms en 1934, que de nuevo vuelve a ser la experiencia de la autora acerca de su trabajo en un obrador de pastelería en Madrid. Entonces, es muy interesante porque la protagonista, que se llama Matilde, pues nos cuenta un poco su día a día en el taller, su trabajo. Hay muchas descripciones de su trabajo, ahora vamos a ver alguna. Esto es muy interesante porque realmente es un testimonio directo de una trabajadora que desarrolló un poco su escritura literaria en relación con su vivencia, ¿no? Estas dos novelas es muy... Bueno, he traído aquí las portadas actuales, pero estas novelas se escribieron en los años 30 y hasta hace muy poquitos años no se habían reeditado nunca en España y eran muy difíciles de conseguir porque Luisa Carnés en el 39 ella se fue al exilio, primero a Francia, luego a México, y sus novelas cayeron en el olvido. Entonces, un poco por el interés reciente que hay por recuperar a las autoras de este periodo, pues sus novelas se han vuelto a reeditar, ahora hay cada vez más estudios, cada vez es más conocida y probablemente pues quizá la conozcáis de esto. Pero bueno, después del periodo franquista he traído estas dos novelas de Dolores Medio, que son Funcionario Público y Viviana. Son novelas que son muy interesantes porque con respecto a la experiencia de las mujeres nos están planteando cómo se construye la subjetividad en el caso de las mujeres que realizan su trabajo dentro de las fronteras del hogar. En el caso de Viviana, la protagonista es una ama de casa. En el caso de Funcionario Público, también. A pesar de que el título, por ejemplo, de Funcionario Público, nos pueda llevar a pensar en un protagonista masculino, realmente la novela trata de una mujer y de su frustración en el ámbito del hogar franquista, ¿no? En el cumplimiento con este precepto de la dictadura de las mujeres en el ámbito del hogar, ¿no? La Madama, que es una obra muy interesante también de Concha Alós de finales de los años 60, de 1969, nos aporta la visión a otra problemática que es la realidad de las mujeres represaliadas. Es una novela que, aunque está escrita en 1969, habla de la situación de la guerra y se centra sobre todo en la experiencia de una mujer de una familia republicana represaliada por el régimen. Su marido está preso y ella tiene que verse obligada, o sea, se ve obligada, perdón, a trabajar fuera del hogar para conseguir un salario para mantener a su hijo, ¿no? Entonces, es un mosaico, ¿no?, de experiencias laborales que, de hecho, por ejemplo, muchas veces en La Madama vemos cómo hay concomitancias con lo que cuenta Luisa Carnés en sus libros, porque uno de los trabajos que realiza esta protagonista de la novela de Concha Alós es el trabajo también en un obrador de pastelería. Entonces, bueno, me parece interesante ver cómo hay un hilo de continuidad entre las novelas que atraviesa toda esta producción de estas autoras. En Crónica del desamor, que es una novela ya del periodo de la transición española, pues se plantean una serie de cuestiones que eran básicas o eran claves en el movimiento feminista de la transición, como por ejemplo, pues la reivindicación sobre la doble jornada del trabajo de las mujeres, ¿no? La doble jornada laboral de las mujeres que trabajan fuera de casa y a la vez tienen que ocuparse de todo el trabajo doméstico.
también la cuestión de la maternidad y del cuidado de los hijos, la forma de conciliar el trabajo de cuidado de los hijos con el trabajo doméstico, es interesante. En La hora violeta de Montserrat Roig, con respecto al trabajo de las mujeres, de nuevo la autora vuelve a poner el foco en el trabajo doméstico y en concreto en el problema de cómo el trabajo doméstico de las mujeres permitió que se armara o se organizara la resistencia y la oposición clandestina al régimen franquista en los últimos años del posfranquismo. Es decir, la de las protagonistas, porque es una novela polifónica, es una novela coral, pues digamos que su pareja, o no recuerdo ahora si era su marido, creo que era su pareja, es militante del Partido Comunista en la clandestinidad. Entonces la novela, Montserrat Roig, se centra muy bien en señalar cómo ella realiza todas las tareas domésticas para que su pareja pueda acudir a todas las reuniones, a organizar la resistencia, ¿no? Es una perspectiva, un punto de vista que apenas había sido elaborado por la narrativa. No se ve muy bien, pero la siguiente novela, que es Camarera de 5 estrellas de Teresa Pàmies, también vuelve a plantearnos un problema poco abordado por la narrativa, que es la situación laboral o los problemas con relación a las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras que han emigrado al extranjero. Concretamente, en el caso de esta novela, la protagonista es una camarera de piso en un hotel en Londres y a través de su experiencia nos plantea los problemas de la emigración económica desde el punto de vista de las mujeres. Entonces, por eso digo que el panorama nos muestra un mosaico de los problemas que no del mismo problema desde diferentes puntos de vista, sino de diferentes problemas que han atravesado la situación de las mujeres trabajadoras en las últimas décadas, ¿no? Desde los años 30 del siglo XX. Y ya por fin, entrando en los 2000, tenemos la novela de Marta Sanz, Susana y los viejos, que es una novela que trata, por un lado, la cuestión de la responsabilidad social del cuidado, también como ocurrirá después con El padre de Blancanieves de Belén Gopegui, y sobre todo la privatización de las clínicas y de los centros de dependencia, ¿no? Es una novela muy interesante porque la protagonista, de nuevo el título es engañoso, ¿no? Porque Susana y los viejos, podríamos pensar que la protagonista es el personaje de Susana en la novela. Sin embargo, casi toda la acción, casi todo el discurso de la novela se focaliza en otro personaje, que es Clara, que es una trabajadora doméstica, ¿no? Hasta entonces, en ninguna de estas novelas habíamos visto este problema de la trabajadora doméstica que trabaja en una casa ajena. Sí que había reflexiones o discursos en torno a las amas de casa en el franquismo, pero no con respecto a las trabajadoras domésticas, por lo tanto es interesante también. El padre de Blancanieves también plantea esta cuestión de la responsabilidad social del cuidado a través de varios personajes, también del trabajo de las mujeres en diferentes ámbitos productivos y ya por fin la trabajadora de Elvira Navarro, como no podía ser de otra manera, pues tenía que estar en esta lista, que también es una novela muy interesante porque nos aporta una visión del trabajo, no del trabajo, digamos, manual, sino del trabajo intelectual, porque si habéis leído esta novela o la conocéis, la protagonista es correctora de pruebas para una editorial, entonces narra un poco la precariedad, la ausencia de derechos laborales y sobre todo es interesante porque plantea la cuestión de cómo el trabajo hace enfermar tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico, ¿vale? Bueno, esto es un panorama de una serie de novelas escogidas. Yo no digo que estas novelas sean las únicas que del trabajo de las mujeres, ni mucho menos, pero me ha parecido interesante hacer una selección. Desde luego que hay muchas más que abordan esta cuestión, pero me parece que se puede contar una historia
del trabajo de las mujeres a través de este panorama o de este mosaico. A ver. Un momento, es que no consigo ver el chat, que creo que habéis preguntado algo. Vale, ya. Sí, efectivamente, muy de actualidad. Justo. Entonces, por un lado, nos preguntábamos qué novelas o a través de qué discursos podemos contar esta historia de las mujeres trabajadoras a partir de la novela. Y por otro lado, esto ya lo he ido comentando un poco, pero por recogerlo de nuevo, pues cuáles son los problemas que aparecen en las novelas de estas autoras en cada uno de los periodos diferentes, es decir, en los años 30, en la dictadura franquista, en la transición y en la actualidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, en los años 30, a través de las novelas de Luisa Carnés, sobre todo, pues tenemos los problemas del trabajo, de la educación, de las posibilidades de las mujeres obreras en los años 30, la cuestión de las discriminaciones específicas a las que tuvieron que hacer frente las mujeres en el ámbito laboral. Vamos a ver que esta cuestión va a ser transversal a casi todas las épocas. Vamos a ver, ahora voy a comentarlo, pero en muchas otras novelas aparecen también pues, las cuestiones del acoso laboral por parte de compañeros, de jefes, el hecho de que queden relegadas a tareas secundarias, en fin. Por otro lado, la cuestión que yo he llamado, entre comillas, el matrimonio ventajoso como salida para las obreras, también la inserción de los cuerpos trabajadores en los nuevos modelos de mujer moderna. En este sentido, me parece interesante porque en los años 30 surgen estos modelos de la mujer moderna o la flapper, ¿no? Que son estas mujeres, supongo que estaréis o conoceréis esta cuestión de las sin sombrero, ¿no? Estas mujeres que siguen un poco los dictados de la moda, del cine de Hollywood. De pronto empieza a haber también un montón de revistas sobre moda, sobre el aspecto femenino, cómo debía de ser, ¿no? Entonces lo que va a hacer Luisa Carnés es decir, todo esto está muy bien, esta cuestión de la mujer moderna. Lo que pasa es que para las mujeres obreras apenas es posible conseguir vestimenta apropiada para las condiciones meteorológicas, ¿no? Por ejemplo, esto lo narra en su novela Tea Rooms, como la protagonista no quiere que llegue el verano porque en invierno, por lo menos, la gente va con prisa, parece que hace frío, que llueve y que por tanto nadie se va a fijar en que sus zapatos están rotos, ¿vale? Entonces eso es interesante y creo que es una cuestión específica de las mujeres de clase trabajadora. Y luego ya por último también Luisa Carnés se pregunta por las posibilidades de las mujeres de organizarse colectivamente para luchar por sus derechos y para cambiar la situación. Vale, con respecto a el periodo de la dictadura franquista, aun siendo conscientes de que es un periodo muy amplio y que a través de él es posible bueno, es posible ver, es posible señalar una serie de cambios, pues bueno, a nivel general en las novelas me parece que es muy importante señalar cómo hay una reivindicación del carácter laboral del trabajo doméstico. Esto es una cuestión bastante adelantada a su tiempo porque en el movimiento feminista no es hasta la transición española cuando hay una articulación política concreta de esta demanda. Sin embargo, en novelas anteriores de estas autoras ya aparece esta reivindicación, ya aparece señalado que el trabajo doméstico es trabajo, que las protagonistas cuando lo realizan se cansan, que se sienten agotadas, sobreocupadas, como ahora veremos, ¿no? Por otro lado, también plantean la situación social de las amas de casa, ¿no? Normalmente es una cuestión a la que la historiografía pues, ha prestado también poca atención y, sin embargo, desde principios de la dictadura, las amas de casa plantearon muchas reivindicaciones, muchas demandas y, de hecho, pusieron todos sus medios, pusieron el cuerpo frente a la represión de la dictadura. Entonces, esto es interesante también porque esto aparece en las novelas.
También aparece la cuestión de las realiadas en relación con el trabajo y la situación de las mujeres trabajadoras en la posguerra, como decía, sobre todo a través de lo he puesto entre comillas porque es una categoría historiográfica, que son las mujeres de preso, ¿no? Se denominan así en la historiografía a todas estas mujeres cuyos maridos habían sido encerrados, encarcelados en las prisiones franquistas y ellas se vieron obligadas a trabajar fuera del hogar y a asumir la función de cabeza de familia que hasta entonces había ocupado el marido. Si vamos al periodo de la transición española, bueno, no es lo que he comentado, pero las fotos que aparecen al lado son de las autoras de las que antes he hablado, ¿vale? Perdón que iba hoy un poco, pero bueno. En la transición española tenemos sobre todo, de nuevo, claro, por supuesto, la dicotomía entre trabajo doméstico y trabajo asalariado, la reivindicación del carácter laboral del trabajo doméstico, como no, esto ya en este momento empieza a ser un problema reivindicado a nivel general por el movimiento feminista, y también la cuestión de la doble jornada laboral de las mujeres, esto sobre todo en la novela de Rosa Montero, Crónica del desamor. ¿Qué más? Pues hay cuestiones como discriminaciones específicas de las mujeres en el ámbito laboral, el papel de las mujeres en el contexto de la militancia clandestina contra la dictadura o la cuestión de las mujeres emigrantes, ¿no? Por un lado, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, las discriminaciones específicas en tanto que mujeres y en tanto que emigrantes, que esto lo hace un poco diferente con respecto al resto de novelas, y luego también la participación de estas mujeres emigrantes en la militancia contra el régimen desde el exterior de España, ¿vale? Esto también aparece, por ejemplo, en la novela de Teresa Pàmies, Camarera de 5 estrellas. Si pensamos en la narrativa actual, pues tenemos también la cuestión de la discriminación específica de las trabajadoras en ámbitos laborales. Esto aparece en todas las épocas. Pues de nuevo están las trabajadoras que ganan menos que sus compañeros, ganan menos salario, las trabajadoras que tienen que soportar el acoso de sus compañeros. Esto es transversal y digamos que aparece a lo largo de diferentes novelas. También aparece la cuestión de la privatización y del desmantelamiento de servicios públicos con respecto a cuestiones de la dependencia y del cuidado. Por supuesto, la responsabilidad social y colectiva del cuidado, que esto es una cuestión muy estudiada a fondo también por estos trabajos de Amaya Pérez Orozco, de Cristina Carrasco, etc. Y sobre todo la precariedad y las condiciones de incertidumbre a las que somete el mercado de trabajo actual a las trabajadoras, que generan una serie de efectos en el cuerpo, donde lo que aparece es sobre todo la enfermedad mental, pero por ejemplo en Clavícula de Marta Sanz aparece también la cuestión de la enfermedad física ligada a la precariedad, ligada al trabajo, a la incertidumbre, a la angustia de no saber si al día siguiente vas a poder conseguir el salario para, en fin, para seguir manteniendo a tu familia o a ti misma, vaya. Antes de pasar al periodo franquista, no he querido reprimirme para hablar un poquito de Luisa Carnés, porque me parece muy interesante y un poco parte de este rescate. Ahora creo que puede ser muy útil para conseguir materiales para llevar al aula. En concreto, ahí le doy siempre al botón que no es, perdón. En concreto, la novela Mujeres Tea Rooms, Mujeres Obreras de 1934, que como ya había comentado antes, recoge la experiencia de la propia autora como trabajadora dentro de un salón de té. Entonces, va a plantear todos los problemas de los establecimientos de hostelería en ese momento. ¿Por qué es interesante? Porque cuando se aprueba la jornada laboral en España reducida de 8 horas, queda la excepción de los dependientes de hostelería.
Entonces, Luisa Carnés en esta novela describe y creo que da muchos detalles acerca de cómo se desarrollaba la jornada laboral de estos trabajadores. Fijaos que tiene un subtítulo, no sé si se ve aquí muy claro, por eso lo he puesto ahí, que es novela-reportaje, porque Luisa Carnés también era periodista. Y como periodista, ella también, a ver si lo puedo poner, ella también se preguntó mucho por bueno, por las condiciones reales de las mujeres en el mercado de trabajo. Por ejemplo, he puesto este reportaje de Estampa, en el que es ella misma que ha ido, bueno, que hace un reportaje acerca de los problemas que tienen las mujeres para encontrar empleo en la época. Entonces, el reportaje la verdad que es una joya porque también nos aporta fotos de ella, de este periodo que de otra forma no podríamos conseguir. Es ella misma que se fotografía yendo pues a una fábrica de chocolates, si no recuerdo mal, en fin, recorriendo varios lugares en busca de trabajo. Eh, Esta cuestión de las dificultades en la búsqueda de trabajo aparecen también en el inicio de esta novela, de Tea Rooms, cuando Matilde, que es la protagonista, está buscando trabajo, está buscando empleo y ella lo describe así, dice, Matilde baja despacio, abre la cartera hecha por ella misma con el resto de franela azul de un vestido y saca el recorte del anuncio. Urge mecanógrafa, modestas pretensiones. ¿Cómo muchos anuncios han llevado el mismo camino durante el pasado invierno? ¿Cuántas escaleras, cuántos despachos ha conocido Matilde durante los últimos 10 meses? ¿Cuántas veces ha escrito su nombre y señas bajo unas líneas comerciales y un membrete azul, amarillo o negro? Bueno, pues efectivamente, tanto la trayectoria vital de Luisa Carnés como su trayectoria como periodista y como novelista convergen en este sentido, ¿no? Eh, Luego también hay otras cuestiones. Bueno, esto es lo que comentaba, ¿no? Como por ejemplo los efectos del trabajo en el cuerpo. A pesar de que el Real Decreto de 23 de abril de 1919 había fijado la jornada de 8 horas, acordados de la huelga de la canadiense, quedaba excluido de ello el trabajo doméstico, las faenas agrarias temporeras o los camareros. Entonces, Luisa Carnés en Tea Rooms hace unas descripciones bastante completas del trabajo doméstico y de sus efectos en el cuerpo. Por ejemplo, en este fragmento dice la noche, duelen las plantas de los pies y los muslos y el índice de la mano izquierda, producto de la experiencia corredizo, y se tiene un peso enorme encima de los párpados. ¿Cuántas horas? 10, 10 horas, 10 horas, cansancio, 3 pesetas, ¿no? De nuevo esta denuncia a los escasos salarios percibidos por las trabajadoras. Y también con respecto al cuerpo he seleccionado este otro fragmento que dice, es el enemigo que a veces hace demagogia de ocasión. El patrono y el obrero son solo un cuerpo. No tiene en cuenta que lo que él come no le nutre al complemento de su cuerpo, el jornalero. El enemigo está viendo durante un cierto número de años, muchos por lo general, el torso encorvado de su cuerpo, encorvado por la penuria, humillado. Una vez advierte que en sus sienes hay pelos blancos, que sus miembros se enmohecen, tú ya no me sirves. Y otra cosa, ahí se queda el pobre cuerpo con su vejez sobre la espalda, ¿no? Entonces, son en este sentido muy interesantes para ver esta trasvase de la subjetividad, ¿no? de las obreras a los textos literarios. Por otro lado, también dentro de las condiciones de trabajo, además del dolor en el cuerpo, ¿no? que el trabajo genera, laborales tan largas están dejando las trabajadoras, está la cuestión de las horas extra no remuneradas. Bueno, esto no es una cuestión de los años 30, ¿no? Basta vivir un poco en el mundo para darse cuenta. Por ejemplo, este fragmento
Dice, los domingos aumenta considerablemente el trabajo y hay que atender simultáneamente al mostrador y a los pedidos del salón. Y al anochecer los tobillos duelen enormemente. De todo esto resulta un aumento en los ingresos del día. No obstante, el jornal de la empleada es el mismo, ¿no? También la cuestión de las condiciones insalubres en el cuarto donde se cambian de ropa las empleadas. Esto es interesante. Me parece interesante porque justo es que ha dado la casualidad que esta semana he estado explicando la descripción en tercero de la ESO y he llevado este texto. Entonces dice, "Qué asqueroso este cuarto, 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado escaso, antigua cabina telefónica forrada con arpillera pintada de armario oscuro, donde se visten y desnudan las empleadas, una hornacina con tapa, dentro huele mal, las zapatillas de suela sucia y pringosa, los zapatos tirados en el piso y los vestidos pendientes de clavos, le dan aspecto de guardilla trastera. En este escondrijo cambian las muchachas sus vestidos de calle por los uniformes de labor. En estos clavos cuelgan las empleadas cada mañana su personalidad para recogerla 5 horas después". Entonces, bueno, esto es un pequeño fragmento porque no quería tampoco leer aquí todo. Y también la cuestión de los bajos salarios que obligan a las trabajadoras a tener más de un empleo, ¿no? Dice, Esperanza cuyo objetivo no puede adivinarse y se aleja muy deprisa hacia unas oficinas de la Gran Vía donde hace la limpieza diaria. Frente a las oficinas se cruza con Felisa, que va corriendo de nuevo hacia su pesada jornada. Bueno, esto también nos suena, efectivamente, como comenta Elena, es una obra que tiene plena vigencia hoy en día. Pues sí, efectivamente, ¿no? No sé si... Vale, bueno. Entonces, ahora paso al periodo del franquismo, más o menos llevamos la mitad de, de la sesión. Entonces, claro, me parece interesante preguntarnos qué es lo que nos ofrece las novelas de autoras para repensar la categoría de novela social. Entonces, bueno, he puesto aquí las dos novelas en las que sobre todo me voy a centrar, pero bueno, que son Viviana de Dolores Medio y La Madama de Conchalos. Entonces, si hacemos un recorrido, bueno, ahora paso a la diapositiva. Si hacemos un recorrido por las historias de la literatura social del siglo pasado, pues vemos que la visibilidad de las autoras en ella es muy escasa. Se trata bueno, de estudios que fueron pioneros en su día y que de hecho son muy importantes a la hora de comprender muchas de las cuestiones relacionadas con la novela social, pero lo cierto es que las autoras apenas aparecen. Entonces, cabe preguntarse en este sentido si el hecho de que en las obras, en los estudios acerca de novela social, no se han incluido porque las autoras no escribieron novela social o si no se han incluido por otra cuestión, ¿no? Entonces, es lo que un poco vamos a tratar de preguntarnos. Entonces, hay varios escenarios, ¿no? Con respecto a las autoras. O bien son directamente obviadas, no se consideran sus obras, o bien se las menciona pero no se profundiza en ellas, o bien sus obras se analizan desde parámetros que tienen que ver un poco con lo que comentaba antes de la mirada masculina al conflicto social. Entonces, en todos los casos, sus aportaciones se ignoran a la hora de hacer valoraciones de conjunto sobre la narrativa social. Entonces, por ejemplo, en la obra La novela social española de Pablo Gil Casado, pues él plantea cómo, bueno, a ver, es una obra, fijémonos el año de 1973. Entonces es una obra que en su momento aportó una visión muy importante sobre la novela social, pero todavía no se había desarrollado este interés por las cuestiones de las mujeres, ¿no? Entonces, él plantea cómo las obras más representativas pertenecen a los autores más jóvenes, ¿no? Pues Juan García Hortelano, Juan Goytisolo, Ramón Nieto, José Manuel Caballero Bonal, Antonio Ferres, Daniel Sueiro, Juan Marsé, Alfonso Grosso, López Pacheco, Armando López Salinas, ¿no? Es un poco los autores que forman parte del canon
un poco también volviendo al título del curso, revisitando cánones, pues son un poco los autores que forman parte del canon de la narrativa social de mediados de siglo, ¿no? Si lo pensamos. Si vamos a otros estudios, como por ejemplo este de Santos Sanz Villanueva, Historia de la novela social española, pues él plantea también una lista de autores en el que fijaos Juan Goytisolo, Francisco Candel, Luis Goytisolo, Jesús López Pacheco, Lauro Olmo, Antonio Ferres, Juan García Hortelano, Ramón Nieto, Armando López Salinas, Juan Marsé, Fernando Ábalos, José María Castillo Navarro, Jorge Ferrer Vidal, Alfonso Grosso, Nino Quevedo, José Manuel Caballero Bonal. Sí que menciona, por ejemplo, a una autora que era Isabel Álvarez de Toledo, la condesa Isabel Álvarez de Toledo, que escribió una novela sobre mineros, si no recuerdo mal. En fin, José Antonio Parra, Antonio García Cano, José María Álvarez Cruz, en fin, ¿no? Vemos como la mayoría de los autores de este canon que establecen estos estudios son varones. Otros estudios un poco más recientes, como por ejemplo este de Francisco Álamo Felices, la novela social española con formación ideológica y teoría crítica, que es un estudio del año 96, de nuevo apenas considera a las autoras dentro del canon de la narrativa social, con la excepción de Carmen Martín Gaite, ¿no? Entonces vuelve de nuevo a estos autores como Alfonso Grosso, a Jesús Fernández Santos, a Luis Goytisolo, a Juan Goytisolo, a Juan García Hortelano, a Armando López Salinas, Jesús López Pacheco, Antonio Ferres, no, en fin. Vale, perdón, que me he pasado. Entonces, a la vista de esto, la exclusión de las autoras del canon de la narrativa social realmente no tiene que ver con el hecho de que ellas no escribieran novela social, sino que ha habido una forma de entender la novela social que ha excluido a las autoras que han escrito sobre cuestiones relacionadas con el trabajo de las mujeres de este canon. Entonces, podemos preguntarnos cuáles son las normas y los relatos culturales que se aplicaron a la definición de narrativa social por parte de estos críticos. Si pensamos, por ejemplo, en novelas de estos autores, pues fijaos, La mina, Central Eléctrica, La Piqueta, ¿no? Nos remiten a un imaginario del trabajo, que es un imaginario clásico, un imaginario productivista, ¿no? En el que el foco se pone en el trabajador masculino dedicado al trabajo manual y sobre todo remarcando la fuerza física. Trabajadores portuarios. De hecho, en el estudio de Pablo Gil Casado, que había citado antes, voy a volver un momento para poner, para que lo, ay, no sé la palabra, para que lo veáis, el estudio que es, pues, bueno, él dice, estas novelas plantean la temática del obrero y el empleado, y él explica en qué consiste esta temática del obrero y el empleado. El paso de la economía agraria a la extensión de la industrialización, la transformación de la mano de obra campesina en industrial, la lucha de clases y las problemáticas asociadas a ello. Entonces se trata, pues, de de trabajo que se centran sobre todo en el trabajo aplicado al trabajo manual entendido como masculino. En el caso del estudio de Santos Sanz Villanueva, pues pasa más o menos igual. Él dice, el trabajo asalariado ha de dividirse igualmente en otros dos grandes sectores, las labores en el campo y las actividades en la ciudad. Incluso, dicho de otro modo y quizás de forma más exacta, la problemática del campesino no propietario y las ocupaciones en el sector secundario de la actividad económica, ¿no? Fijaos, la problemática del campesino no propietario y las actividades del sector secundario, es decir, industrial, de la actividad económica. También en este estudio de Santos Villanueva lo plantea de otra forma, también similar, ¿no? Dice, el mundo del trabajo, de los oficios y ocupaciones aparece también como una constante en la temática del medio comercio, pasando por profesiones liberales y otras ocupaciones menos habituales. Las novelas de esta generación ofrecen un amplio panorama crítico del mundo laboral en el que pocas ocupaciones están ausentes, ¿no?
Entonces, claro, si pensamos, de hecho es que esto lo tenía aquí en una diapositiva, vale, si pensamos en lo que he estado comentando antes cuando he puesto el mosaico de todas las novelas de autoras acerca de las mujeres trabajadoras, pues la narrativa de autoría femenina conlleva una serie de problemas respecto a estas concepciones de la novela social y del trabajo, y es que muchas autoras representan en sus novelas el trabajo realizado por las mujeres, que muchas veces no se corresponde con esos imaginarios clásicos del trabajo de las iconografías obreras, ¿no? No se corresponde pues con el trabajador de la minería, ¿no? Con el trabajador de la industria, con el trabajador campesino, por lo menos en las novelas, ¿no? Sino que van a tratar otros problemas que implicaba el trabajo de las mujeres en este momento, como es el trabajo doméstico, el trabajo no regulado, por ejemplo, la costura a domicilio, el planchado. Estos eran trabajos muy comunes, ¿no? Que durante el franquismo, sobre todo, porque la legislación franquista prohibió a parte de las mujeres el acceso al trabajo. Entonces, hubo toda una red de trabajos no regulados, de trabajos sumergidos que las mujeres sí que realizaban para conseguir algo de ingresos. Tampoco consideran el servicio doméstico, el trabajo en el servicio doméstico, que también fue uno de los trabajos más extendidos para las mujeres en este periodo. Entonces, bueno. Entonces, a la vista de esto, cabe preguntarse si existe relación entre el olvido de estas autoras en el canon de la narrativa social hacer estos estudios y el hecho de que este canon se haya construido desde un imaginario laboral tradicional, productivo, centrado en el trabajo que se realiza fuera del hogar y dentro de esta iconografía del movimiento obrero que privilegia el trabajo en los sectores tradicionales del trabajo manual, ¿no? Entonces, es un poco esta el problema de fondo, ¿no? Del debate. Entonces, entrando ya más concretamente en la cuestión de las trabajadoras en el contexto de la dictadura franquista, sí me gustaría dar unas líneas breves, muy simplificadoras, porque la situación de las mujeres a lo largo de la dictadura fue variando, no es lo mismo los años 40 que los años 60, pero bueno, un poco para hacernos una idea general, ¿vale? Esto es una cuestión bastante conocida, ¿no? Que durante la dictadura se trató de limitar el acceso de las mujeres al trabajo asalariado, así como cualquier posibilidad de realización al margen de este papel de esposa y madre. En el Fuero del Trabajo de 1938, fijaos, esta es la legislación que va a regular el trabajo de las mujeres hasta 1961. Fijaos en el año también en el que esta legislación se elabora, que es una legislación elaborada en un contexto de guerra, ¿vale? Pues aquí en el Foro del Trabajo lo que se va a tratar es de impedir el acceso de las mujeres casadas al trabajo. La legislación posterior, como por ejemplo la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer del año 61, pues fue abriendo la posibilidad de que las mujeres se incorporaran a diferentes profesiones, y esto ya en un contexto de necesidad de mano de obra por parte del régimen, ¿no? De apertura, de cierta apertura, ¿no? Conocemos como desarrollismo, ¿no? Claro, con la realidad efectiva de las mujeres trabajadoras, pues es que desde el primer momento las mujeres de clase trabajadora se vieron en la necesidad de trabajar fuera del hogar, especialmente, como decía ya, muchas de ellas que pertenecían a familias represaliadas o tenían a sus maridos en prisión, o bien fueron también obligadas a trabajar en casa en largas jornadas de trabajo doméstico, tuvieron que enfrentarse a la carestía, a los precios altos del mercado, realizar numerosas tareas, trabajos a domicilio. Por lo tanto, la realidad de las mujeres de clase trabajadora nos muestra que hubo una serie de resistencias, ¿no? Y estas resistencias también se expresan en la narrativa,
como es en el caso, por ejemplo, de las dos novelas que ahora pasaré a comentar brevemente, ¿no? Se trata de dos novelas que son Viviana de 1963 y La Madama de 1969 de Concha Alós, que nos presentan una imagen del trabajo que no se corresponde con la imagen clásica, ¿no?, de los imaginarios laborales productivos, y que además plantean una serie de modos de resistencia que además cuestionan el imaginario tradicional de la resistencia al régimen. Fijaos, cuando pensamos en la resistencia al régimen solemos pensar en militantes clandestinos, ¿no?, en sindicalistas. Pocas veces pensamos en amas de casa, ¿no? Entonces, Se te va la voz, lo Cristina. que... A ver. Ay, perdonad, ¿me oís No, que ahora? va. Ahora sí. Es que de repente se ha ido como unos cuantos segundos, por lo menos en mi caso. Sí, sí. Ay, perdón, es que me Ah, bueno, sale ya ves. como poca conexión. Bueno, ¿Ahora me inténtalo. oís? Ahora Vale. De todas formas, si no apago la cámara, que a veces... mm, bueno, si se vuelve a cortar, aquí veo... Vale. Entonces, bueno, no sé dónde me he quedado, pero decía que bueno, que estas dos novelas de Dolores Medio y de Concha Alós nos están mostrando un cuestionamiento a la resistencia al régimen, porque cuando pensamos en la resistencia al régimen franquista, por lo general pensamos o bien en militantes clandestinos o bien en sindicalistas, pensamos en amas de casa. Entonces, esto es lo interesante de las novelas y lo que nos va a situar a estas autoras como autoras de narrativa social, a pesar de que pues, en los cánones sus nombres no aparezcan. Entonces, ¿quién son estas señoras, ¿no? Pues en el caso de Dolores Medio, bueno, ella es asturiana y bueno, desde pequeña, a pesar de que ella tampoco era de clase trabajadora como tal, pero la ausencia de su padre sí que le provocó que tuviera que verse obligada a trabajar para colaborar en el sostenimiento de su familia. Entonces ella en sus memorias, esto lo explica una autora que se llama Natalia Izquierdo López en un artículo, se llamaba a sí mismo adolescente obrera, ¿no? Entonces, bueno, su vida es súper interesante. Ella fue maestra, empezó a trabajar pues en los últimos años de la República, si no recuerdo mal, y el régimen franquista, pues sabéis que reprimió bastante duramente a los maestros y en su caso ella se vio apartada de su trabajo como maestra rural en una escuela asturiana y se vio obligada a trabajar en diversos trabajos en ese momento, entre ellos el servicio doméstico. Fue una escritora muy comprometida después porque bueno, ella estuvo trabajando en Asturias como maestra, después se mudó a Madrid, ganó varios premios, fue una escritora muy reconocida en su momento, por ejemplo, ganó el premio Nadal en el año 52, si no recuerdo mal, por Nosotros los Rivero, y fue muy comprometida con cuestiones sociales, como por ejemplo la participación en unas movilizaciones que hubo en Madrid en el año 62 en apoyo a los mineros asturianos en huelga. Por su participación en estas movilizaciones, ella fue encarcelada incluso durante un mes y es una cuestión que ella cuenta. Aparece en esta novela, aparece en Viviana, pero también aparece en sus memorias, que son Celda Común. Y, y no solo eso, sino que además también, por ejemplo, participó en la firma de un documento en contra de las agresiones de Estados Unidos a Cuba, entonces fue bastante activa, ¿no?, en ese momento. Vale, entonces, vale. Eh,
esta novela, Viviana, de la que voy a hablar ahora un poco brevemente, ¿no? En esta media hora que me queda, pues describe la cotidianidad de la protagonista, que es una mujer casada que habita en un barrio de clase trabajadora en Madrid. Entonces, Viviana conoce en el mercado a otra compañera, ¿no? Que se llama Eladia, que además sobrevive precariamente encadenando empleos con bajas remuneraciones y además participa de la militancia clandestina contra el régimen. Es una novela muy interesante porque subraya los problemas de la cotidianidad y la explotación de las amas de casa de las mujeres en los hogares españoles durante el franquismo. Incluso nos puede hablar de algo que podríamos denominar como una cultura doméstica, ¿no? Es decir, nos habla de la visión del mundo de estas mujeres en relación con su posición social en el seno del hogar, subrayando los modos de pensamiento, los intereses y destrezas que el trabajo doméstico había generado en ellas. Entonces, esta cultura doméstica se encuentra en la novela y su articulación se muestra a lo largo de varias cuestiones que ahora voy a tratar de ilustrar con ejemplos de los textos. Sigo, por ejemplo, la obra de historiadoras como Carmen Sarasúa o Carmen Molinero o Claudia Cabrero Blanco para establecerlos, ¿no? El primero de ellos es, como ya os había señalado antes, la conciencia del trabajo doméstico como trabajo, es decir, la reivindicación del valor social del trabajo realizado por las amas de casa y la falta de medios de los hogares españoles para cumplir con ese rol. Por ejemplo, en el fragmento aparece esta cuestión. Dice, Viviana Prats prepara las patatas, coloca una cazuela sobre la cocina y abre la ventana para buscar una en la fresquera. Eso, la refrigeradora o como sea, es lo que necesitamos. Pero este hombre, que si antes no se usaban esas cosas, que si es un lujo, desde el tercer piso alguien la llama y le dice, trabajando, ¿eh? Es Mauricia Villar, la señora del practicante. A ver, ¿qué va a hacer una? Como siempre, los chicos quieren comer todos los días, ¿no? Entonces, esta conciencia del trabajo aparece de forma explícita en la novela. Disculpadme un segundito que voy a dar la luz porque es que me estoy quedando oscura. Perdonad. Entonces, la primera de estas cuestiones es la conciencia del trabajo doméstico como trabajo. Otra de estas cuestiones que forman la cultura doméstica de las amas de casa en el franquismo es la cuestión de la carestía de la vida. La carestía de la vida es un eje en torno al cual se articularon las protestas de las mujeres en el régimen, porque generaba una contradicción con los propios discursos oficiales de la dictadura franquista. Esto, por ejemplo, ante historiadoras que acabo de citar, Sarasúa y Molinero. Ellas dicen que si bien el régimen franquista obligaba o imponía el rol de esposa y madre ejemplar y abnegada, el precio de los alimentos y los bajos salarios impedían a las mujeres de clase trabajadora cumplir con ese rol, ¿no? De cuidadoras y sostenedoras de la familia. Y esta cuestión de la carestía de la vida aparece en la novela, ¿no? Aparece en Viviana. Por ejemplo, cuando dice otra vuelta al mercado, ahora buscando patatas, cosa difícil. Las patatas nuevas alcanzan precios parecidos al de las fresas y la merluza, y las cebollas suben tras de las patatas. A Viviana Prats le duele la cabeza cada vez que baja al mercado. Aquí quisiera ver yo a Marcelo, que si se gasta tanto, y una mira por la peseta, ¿no? Entonces está esta cuestión de la carestía de la vida, de la dificultad de acceder a los alimentos, del alto precio de los alimentos, ¿no? Que a la vez dificulta o impide la labor de estas mujeres como mujeres de su casa, perfecta casada, esposa y madre, ¿no? En el caso de las mujeres trabajadoras, que es un poco el mandato de género del franquismo. Otro de los elementos de esta cultura doméstica, además de la conciencia del trabajo doméstico como trabajo y la carestía de la vida, es la sobreocupación de las amas de casa, es decir, el hecho de que tuvieran que enfrentarse a numerosas responsabilidades
y en una situación laboral no regulada. En el caso de la novela, plantea cómo esta protagonista Viviana tiene que realizar numerosas tareas y siempre en beneficio de otros. Por ejemplo, en este fragmento que he traído, dice: Viviana Prats busca en el armario sus guantes nuevos. Bien, no muy nuevos, a decir verdad. Resulta que también están zurcidos por los dedos, y uno de ellos hasta roto. Pues vaya un punto, menudo boquete. Ah, pues ahora no puedo entretenerme en repasarlo. A ver, me cierran, como no salga corriendo, siempre a carreras. Y una quiere hacerlo todo y es imposible, pero dile tú a Natalia que friegue los platos, ni hablar, ella es su trabajo. Y la niña que tiene que ir temprano a la peluquería, que si llega tarde la riñen. ¿Y quién tiene que hacer las cosas? Esta Menda. Viviana Pratt se pone sus guantes de punto, doblando hacia adentro el dedo roto. Cose calcetines, cose camisas, cose calzoncillos. Y ahora este botón de la chaqueta. Y ahora este dobladillo del pantalón. ¿Quién lo hace todo? Viviana. Y el mejor bailador sin castañuelas. Lo mío, ala, de cualquier modo, como si fuera una desidiosa, ¿no? Entonces, es esta cuestión de la sobreocupación de las numerosas tareas que además siempre son en beneficio de otros y que no dejan tiempo para hacer las tareas de ella misma, ¿no? Es interesante. Esto por un lado. Por otro lado, la novela muestra la faceta pública, eh, ya saliendo un poco de esta cuestión de la cultura doméstica, ¿no? La novela también muestra la faceta pública de la resistencia de las amas de casa frente al lugar pasivo que el franquismo estableció para las mujeres. En la novela se muestran las alianzas y las resistencias cotidianas a las condiciones de vida, así como su participación en movilizaciones. Es una participación quizá menos llamativa o menos estudiada que la del movimiento obrero tradicional o la lucha clandestina, pero es de gran importancia, ¿no? Esto, por ejemplo, lo ha estudiado Claudia Cabrero Blanco en su libro Mujeres contra el franquismo, Asturias 1937-1952, ¿no? Que es un libro muy interesante para comprender las protestas de mujeres en este momento. En concreto, la novela plantea la implicación de las mujeres en movilizaciones contra el régimen, como por ejemplo las movilizaciones en apoyo a los mineros asturianos en huelga en 1962, que como ya decía, pues tiene relación con la propia experiencia de la autora. ¿Cómo se plantea esto en la novela? Pues bien, en la novela, una amiga de Viviana, que ella conoce en el mercado, Eladia, está realizando una campaña en el mercado para pedirle solidaridad a las amas de casa que acuden a comprar diariamente allí con la lucha antifranquista. Entonces le pide a Viviana que acuda a la Puerta del Sol sin especificarle el motivo, ¿no? Ay, perdón. Eh, Pensarlo mucho, pues le da vueltas, ¿no? Dice: Viviana Prats vacila, no sé, a lo mejor me decido. Diga usted que sí, las mujeres hacemos fuerza, aunque los hombres quieran negarlo, a nosotras tendrán que oírnos. Viviana Prats suelta el brazo de Ladia Suárez y le quita de la mano el bolso de la compra. Ladia: tengo que dejarla, usted me disculpe, la comida, ya sabe. Las que tenemos hijos y maridos somos esclavas. Una entonces, bueno, Viviana tiene estas dudas, ¿no? No sabe si acudir o no, pero bueno, finalmente, tras pensarlo mucho, decide acudir y es detenida por la policía, es interrogada, un poco lo que pasa con... a ver, quita un momento la cámara a ver si mejora la conexión. Bueno, en cualquier caso es interrogada por la policía, también un poco como lo que pasaba con la propia autora, con la propia Dolores Medio, ¿no? En su experiencia vital. Bueno, se describe también en la novela la participación de Viviana en la manifestación. Por ejemplo, dice: Viviana no dice nada, pero está realmente asombrada. Detrás de la señora de gris caminaban ellas cuatro hace 2 minutos. Ahora caminan 40 o 50 mujeres, tal vez más. ¿De dónde han salido? ¿Cómo pudo reunirse un grupo así tan rápida y silenciosamente? Cuando llegan a la tienda de abanicos, Viviana se atrevería a jurar que pasan de, que pasan de 100 perdón, que pasan de 100 las mujeres que pasean pacíficamente por la Puerta del Sol. A la segunda vuelta el grupo es tan numeroso que ya no resulta fácil contarlas.
Viviana Prats se avergüenza de no saber exactamente lo que trae entre manos ella, porque todavía no conoce el objeto de este paseo o manifestación o concentración, o como quieran llamarlo. Por eso se abstiene de hacer ningún comentario. De cualquier modo, le parece estupendo tomar parte en un acto público, ser parte en la vida social, ella tan insignificante. Pasa en hacer una manifestación ruidosa, sin pedir nada y sin que nadie les impida pasear. ¿No? Bueno, es interesante, ¿no? Porque es esta participación de las mujeres de casa que rompe un poco con la idea o con el estereotipo de que las amas de casa están recluidas en el ámbito del hogar, ¿no? Durante la dictadura, o que las mujeres estuvieron recluidas en el ámbito del hogar durante la dictadura franquista y que no hicieron nada, ¿no? Pues a través de esta novela y de otras es posible ver esta serie de resistencias y de cuestionamientos que sí que se expresan en la tradición literaria. Bueno, en la novela finalmente Viviana, después de ser interrogada por la policía y eso, no se describe ninguna participación futura de ella, ¿no? en la lucha contra el franquismo. Y es que, bueno, Dolores Medio es una escritora realista, ¿no? Ella no trata de construir relatos heroicos, ¿no? sobre el papel Espera, que has dicho lo último, no trata de construir verdades o relatos heroicos. Vale, ahora mejor, ¿me oís? Perdonad. ¿Sí? Sí, Vale, vale, entonces decía claro, que Dolores Medio realmente es una escritora realista, no le interesa construir una figura del ama de casa como una superheroína fuera del papel, ¿no? De un papel que desde el punto de vista histórico las mujeres no jugaron, ¿no? Sino de señalar cuáles fueron las posibilidades reales de militancia ahí se van recortando, qué mal. Pues es que no sé qué más puedo hacer. ahora se te estaba Bueno, oyendo bien. vale, vale. Pues eso, ella trata de señalar las posibilidades reales de militancia de las amas de casa, ¿no? Más allá de relatos heroicos, ¿no? sobre su participación. Y además de esto, y un poco recapitulando con lo que había dicho antes, pues la novela plantea el carácter laboral del trabajo doméstico y su dimensión de explotación en el seno del hogar, ¿no? Entonces, en este sentido es una novela interesante. Y si volvemos a nuestras preguntas anteriores sobre si hubo autoras que escribieron novela social en este momento, pues parece que el nombre de Dolores Medio, por lo menos, también debería aparecer en esa lista, ¿no? Un poco revisitando el canon, ¿no? Eh, y ya por último, quiero hablar brevemente en estos últimos minutos que quedan sobre Conchalos. Perdón. Bueno, Conchalos también fue una escritora que fue muy reconocida en su momento, pero que posteriormente ha sido relegada al olvido. De hecho, Conchalos, sus novelas gozaban de frecuentes reediciones, ella ganó premios también. Y bueno, en la historiografía posterior apenas se ha considerado su obra. Es interesante también porque ella en su narrativa trata temas relacionados con el mundo del trabajo. Por ejemplo, ella procedía de una familia obrera republicana que tuvo que trasladarse a Lorca. Ella fue también maestra, igual que Dolores Medio. Esto es bastante curioso, ¿no? Las dos autoras tienen un perfil un poco paralelo con respecto a su profesión y a sus estudios. Y bueno, ella, la cuestión, por ejemplo, de las mujeres trabajadoras aparece de forma recurrente en varias de sus novelas, por ejemplo, en Los enanos, en Los 100 pájaros, en Las hogueras, en El caballo rojo y sobre todo me parece que en La madama es donde más aparece, bajo mi punto de vista. Entonces me voy a centrar un poco en esta novela, voy a poner también algunos fragmentos sobre la representación de las mujeres trabajadoras
en ella y ya está. Entonces, La Madama, esta novela, pues realmente trata sobre su protagonista, Cecilia, que trabaja duro para sacar adelante a sus hijos tras el ingreso de su marido Clemente en el campo de concentración de Albatera primero y en prisión después. Mientras tanto, el hermano de su marido pues empieza a dedicarse al negocio del extraperlo, acoge en la casa familiar a una mujer que es la que denominan la madama, ¿no? Y que da título a la novela. Sin embargo, realmente el foco, ¿no?, de la acción no está tanto en la madama como en Cecilia, que es la protagonista, ¿no?, en torno a la que se desarrolla todo esto, ¿no? La trama central de la novela tiene que ver con la progresiva degradación laboral que sufre Cecilia, que muestra el esfuerzo que realizaron las mujeres de vinculación republicana durante la posguerra para asegurar la supervivencia de sus familias y atender a sus maridos en la prisión. Entonces, el personaje de Cecilia entraría dentro de lo que Irene Bazbuil, por ejemplo, y también otras historiadoras han denominado como mujer de preso, entre comillas, ¿no? Es como se han denominado a las mujeres cuyos maridos fueron encarcelados tras la guerra y durante la dictadura. Entonces, como hemos visto en el caso de Viviana, pues el régimen impuso a las mujeres la obligación de desempeñarse como esposas abnegadas, ¿no?, en el ámbito del hogar. Y en el caso de las denominadas mujeres de preso, pues este modelo conllevaba una variante, ¿no? Y es que al estar ausente el varón, que en el discurso franquista, digamos, en el discurso oficial del régimen, era el encargado de sostener económicamente a la familia, pues la situación económica de estas familias se vio muy degradada y las mujeres se vieron obligadas a suplir con su trabajo esa falta, ¿no? Entonces, la condición de Cecilia, de la protagonista de esta novela, de mujer de preso, pues un poco también refleja, o Concha Alós describe en la novela, cómo también estaba sometida a esta sobreocupación que también habíamos visto en el caso de la novela anterior de Viviana. Entonces, por ejemplo, en este fragmento, esto se describe de forma muy meticulosa, ¿no? Cecilia, subida en la banqueta, quitándole el polvo al último estante, el más alto del escaparate, lo vio caminar pesadote, con aire de tener los pies planos, hasta la puerta del dentista, luego desaparecer. El pensamiento se le escapó otra vez hacia su sitio. Ahora estaba relativamente tranquila y creía que la solución que había adoptado era la mejor. Con lo que le daban los realquilados y lo que ella ganaba, los pasteles que lograba comer a escondidas, las cosas marchaban un poco mejor. Lo importante era poder llevarle a su marido algo. Cada vez que pensaba en él encerrado, cada vez que recordaba aquel campo de concentración de Alicante, el otro, la cárcel de ahora rodeada de almenas encaladas, de garitas y centinelas, se le apretaba el corazón, ¿no? Entonces Cecilia compagina su trabajo en una pastelería con el cuidado de su hijo, con el cuidado de su marido en prisión. Necesita dinero tanto para alimentar a su hijo, alimentarse a ella, como para llevarle a su marido a prisión todo lo que él necesite. Y se ve obligada a alquilar una habitación de la casa, otro trabajo extra, ¿no?, porque no tiene más tiempo para realizarlo. Entonces, es interesante porque dice los pasteles que lograba comer a escondidas. Si habéis leído Tea Rooms de Luisa Carnés, hay una de las protagonistas que es despedida porque el jefe o el encargado o la encargada, no recuerdo ahora, la descubre hurtando, ¿no?, pues pequeños, ¿no? No recuerdo si era dinero, también pasteles, ¿no? Entonces, de nuevo, en La Madama de Concha Alós, pues aparece esta cuestión, ¿no?, de las empleadas trabajadoras que con el salario no tienen suficiente para mantenerse y se ven obligadas a robar parte en fin, de la pastelería, ¿no? Que de hecho Cecilia, la protagonista, será despedida, ¿no?, de su empleo por esta cuestión.
Eh, bueno, yo no lo sé, yo no sé si Concha Alós tuvo la posibilidad de leer a Luisa Carnés, pero me parece muy interesante porque hay muchas cuestiones que se... Y, perdón, creo que esto sería una cuestión todavía por estudiar. Eh, bueno, como tal, Cecilia se ve obligada a conseguir un salario que le permita pues, cubrir todas estas necesidades que tiene, ¿no? Las suyas propias, su hijo, su marido en prisión, ¿no? Y en este sentido vuelvo a la cuestión de la descripción porque la novela tiene unas descripciones muy meticulosas del trabajo, de los tiempos y también del dolor del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en este fragmento dice, y Cecilia, que acababa con el mármol aquel, que le quedaban 2 mármoles más por limpiar, que le escocía la piel de las manos pensando, cursis de mierda, la primavera, y con una desesperación sorda, ¿para qué quiero yo la primavera? ¿Para qué quiero el día? ¿Para qué quiero la noche? Pensando que hoy era jueves, el día de la visita de Clemente, que podría ser un motivo de alegría y solo era una carga más, repiqueteando la cabeza. Soy una mula o una máquina, cualquier cosa menos un ser humano. Anoche preparó la comida que tenía que llevarle. Estuvo hasta las tantas levantada zurciéndole la muda, fijando los botones de una chaqueta que pidió, arreglando los calcetines. Hoy a la 1 tendría que correr. La cárcel, Clemente. 10 minutos para poder mirar de la tela metálica, 4 frases vulgares, sin ningún sentido, porque el grito las despojaba aunque las tuviesen. Y las palabras se quedaban peladas, como un ave desplumada, como un animal que se desuella. Y para eso una hora larga de cola en la puerta, riñas, escándalos. Tener que coserse la boca para no ser expulsada, y después correr otra vez, apurar los segundos y aún así llegar 2 horas tarde a la tienda, 2 horas que era preciso recuperar cuando todos se iban, quedar hasta las 10 de la noche, metiendo yemas de repostería en los moldes, limpiando bandejas con esmeril, o trasladarse a casa del vallenato a planchar ropa almidonada hasta caerse de sueño, y la obsesión con los niños, una idea fija, una condena, ¿no? Entonces, bueno, las descripciones se ven, ¿no? Muy claramente. Voy a intentar poner la cámara otra vez a ver si no se va ahora. Dice, pero Cecilia es despedida de la pastelería tras ser descubierta, como decía, realizando algunos pequeños hurtos, ¿no? Para alimentarse, para llevarle pasteles, ¿no? A su marido a la prisión, porque con su salario es algo que no se puede permitir. Entonces, después de esto empiezan a encadenar empleos, trabaja en una fábrica, trabaja como lavandera por horas. Por ejemplo, en este fragmento, ¿no? Lo describe. Es una conversación que tiene con una amiga. Dice, ¿cuántas horas trabajas? Todas las que me salen, las que puedo. Rojas las manos, ya no le dolían. Lavar. De pie en un lavadero, a la intemperie con el agua fría, pero la temperatura del agua solo se sentía al principio. Restregando la ropa sucia de los dedos, iban reaccionando y el cosquilleo llegaba a ser agradable. Lavar, fregar suelos, 10 o 12 horas. Lo peor era volver a casa, el hogar que ya no es un refugio, en desorden, frío. Allí le aguardaba más trabajo, un trabajo que nunca se acaba, los niños. A veces los mira con rabia, con ganas de pegarles, tiene que dominarse para no hacerlo. ¿Y te basta? ¿Qué me va a bastar? Ya sabe cómo está todo. Somos 3 bocas y Clemente una sima, ¿no? Entonces, de nuevo, está esta cuestión, ¿no? de la sobreexplotación de las mujeres y también del trabajo, ¿no? Desde un punto de vista amplio, que ya no solo es el trabajo de lavar, ya no solo es el trabajo en la pastelería, sino también el hogar, que ya no es un refugio en desorden, frío, allí le aguardaba más trabajo, ¿no? El trabajo doméstico también de nuevo es considerado como tal. Y entonces esta es otra novela que se adelanta a posteriores debates, a posteriores demandas del movimiento feminista que piden la equiparación o el reconocimiento, mejor dicho, del trabajo doméstico como trabajo. Bueno, al final de la novela, perdón por el spoiler, pero Cecilia pues
obligada a prostituirse para cubrir, por un lado, las demandas económicas de su marido en prisión y también de su familia, ¿no? Porque no consigue un empleo suficiente, con un salario suficiente en el mercado laboral, porque, bueno, no lo he dicho, pero la trama se desarrolla en un pueblo pequeño de Castellón. Entonces, al ser una sociedad pequeña, pues Cecilia está vetada por su condición de pertenencia a una familia represaliada en la mayoría de trabajos, ¿no? Entonces, es muy interesante esto porque también la novela discute la moralidad del régimen y plantea cómo, pues, para las mujeres de clase trabajadora, la posibilidad de conseguir ingresos es primordial y muchas veces la moral no es, digamos, la prioridad, ¿no? Que esto también estaba en Tea Room de Luisa Carnés. Entonces, ya terminando como conclusiones, pues recuperando, ¿no?, las preguntas y los debates que hemos estado, que he estado un poco lanzando, ¿no? Ahora, bueno, me contaréis qué opináis o qué os parece. Me parece que la concepción del trabajo productivo clásico o tradicional pues ha sido un factor que, no digo que sea el único factor que haya provocado que las escritoras no hayan sido consideradas dentro de la novela social, pero sí que me parece un factor que ha tenido un peso importante para ello. Y por tanto me parece que es interesante plantear la necesidad de ampliar los imaginarios del trabajo, es decir, considerar el trabajo doméstico como lugar desde el cual podemos analizar la narrativa social, porque esto nos permite escapar de los imaginarios tradicionales del trabajo que lo identifican con el trabajo asalariado fuera del hogar y productivo, ¿no? Esto es un poco lo que he estado contando, ¿no? También esto nos permite resaltar el valor efectivo, el valor social de los diferentes trabajos realizados por las mujeres, en la mayoría de los casos no regulados ni remunerados, pero imprescindibles para el sostenimiento de la vida. Creo que incorporar este imaginario más amplio al análisis de las representaciones literarias pues permite pensar desde otros parámetros la historia literaria y las categorías empleadas para analizarlas y clasificarla y, por tanto, para enseñarla, ¿no? Y un poco eso es todo por mi parte y muchísimas gracias por vuestra atención.